La siguiente ponencia que tenemos es a cargo del profesor Claudio Miraso. Claudio Miraso es un extraordinario investigador en neurociencia computacional, bueno, conocido a nivel mundial y que tiene muchísimos proyectos. La verdad es que es larguísimo el número de proyectos en los que ha estado ya hace muchísimos años, desde... Eso es que soy muy mayor. Sí, desde el comienzo de la neurociencia computacional, y a mí me atrajo completamente un día con una charla de láseres, y de sincronización con láseres, ¿no? Y fue a tiempo cero, ¿no? Como se sincronizaban cosas a tiempo cero, que a mí me pareció algo brutal. Y fue la primera persona que realmente me explicó o me dio un modelo explicativo sobre cómo funcionaba el tálamo, es decir, qué es lo que realmente hacía el tálamo en el cerebro, ¿no? Y además luego publicó un PNAS, un artículo en esta magnífica revista, precisamente sobre estas temáticas. Él es físico, es catedrático de físicas de la Universidad de Islas Baleares y actualmente ellos tienen un centro de investigación, María de Maeztu, y él es el director. Así que pues es todo un honor. Muchísimas gracias, Claudio, y nos va a dar solo ya la primera parte de la charla me parece increíble, ¿no? De la luz al pensamiento. Si llegamos a eso ya será impresionante. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias a ti. La verdad que es un placer estar aquí. Gracias al instituto, por la fundación, perdón, por organizar este curso, de verdad, que es más fantástico. Gracias a la Complutense también, porque también está involucrada, y muchas gracias a Gianluca por la excelente charla que ha dado y que me ha puesto las cosas mucho más sencillas, aunque vais a tener que escuchar un poquito de láseres. Aquellos que son físicos seguramente lo entenderéis mejor, pero intentaré ser sencillo. Bueno, yo, como dijo Fernando, estoy en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Física interdisciplinar es porque los físicos desde hace un tiempo nos hemos decidido meternos donde no nos llaman, es decir, en áreas que no son básicas de la física, que va desde la biología, la neurociencia, la economía, la sociología, y todo donde podemos nos metemos. Y sobre todo hacemos los estudios desde el punto de vista de que son los sistemas complejos. ¿Y qué son los sistemas complejos? Bueno, una vez escuché decir a una persona que un avión de Airbus es un sistema muy complejo. No, un avión de Airbus es un sistema muy complicado. No es un sistema muy complejo, porque la definición de sistemas complejos es muy específica. No solamente depende de la actividad de los nodos o de los agentes, como se les suele llamar. Los agentes pueden ser personas, neuronas, coches, lo que sea, sino de la interacción. Y la interacción modifica la actividad del agente. Y eso no pasa en un sistema complicado, eso solo pasa en los sistemas complejos. Por eso cuando Gianluca explicaba de las conexiones y cómo las conexiones alteran la dinámica de las neuronas, por eso el cerebro es un sistema complejo. ¿Y por qué? Porque no podemos explicarlo en base a las componentes. Todos habéis escuchado la frase, la suma es mucho, como dice el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿vale? Pero hay ejemplos mucho más divertidos. Por ejemplo, yo puedo saber perfectamente cómo come un pájaro, puedo saber cómo vuela, cuando está ahí, sube, baja, etcétera, puedo entender cómo mueve las alas, pero soy incapaz de explicar con eso cómo se mueve una bandada de pájaros, porque una bandada de pájaros depende de la interacción. E incluso puedo saber todo de un coche, perfectamente, cómo funciona el motor, cuánto consume, puedo conducirlo perfectamente, pero no puedo explicar un atasco de tráfico, porque eso depende de la interacción. Con lo cual, para entender a los sistemas complejos, no solamente tenemos que entender a los agentes, que muchas veces no es lo más importante, sino suele ser más importante la interacción entre ellos. Bueno, solo quiero contaros un poquito quiénes somos, dónde estamos. Somos un centro mixto entre la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha sido creado en el año 2007 con una misión de desarrollar una investigación transversal y estratégica en sistemas complejos, siguiendo el enfoque establecido por los físicos. El 90% de los que estamos ahí somos físicos. Cuando hablamos de interdisciplinar, como dije, transferencia de conocimientos, conceptos y métodos para crear puentes con disciplinas más tradicionales. Cuando hablamos de estratégica, estamos intentando hacer estudios avanzados y estratégicos en sistemas emergentes, con un fuerte impacto potencial, y tratamos de evitar lo que sea la investigación básica y aplicada. Yo os voy a contar hoy
algo que yo creo que surgió de una investigación básica y acabó siendo una investigación aplicada. Porque no podemos seguir distinguiendo entre qué es básico y qué es aplicado. Todo es importante. Esto es un poco la gente, bueno, algunos de los que estamos ahí. En este momento somos 105 personas. Tenemos 93 investigadores de 18 países, 22 permanentes, 50 estudiantes de doctorado y 21 de postdoctorado, más 12 personas de apoyo. Y además tenemos estudiantes de máster, porque tenemos un máster, que no sé si viene ahora. No, perdón, primero contaros qué es lo que mencionó Fernando, nuestra reconocimiento o distinción María de Maestu. Es una, según la agencia española, se hace reconocimiento a aquellas unidades que tienen, o centros, unidades que tienen como objetivo hacer una investigación de vanguardia, que hayan demostrado un cierto liderazgo a nivel internacional y que tengan una colaboración social y empresarial alta. Hay unos 50 centros en toda España, en Baleares hay 2, pero nosotros fuimos los primeros en el año 2018 y hemos renovado en el año 2023. Nos dan 2 millones de euros para 4 años y este año nos han dado 6 contratos predoctorales, con lo cual es una financiación basal muy importante para nuestro instituto. ¿Qué hacemos en el instituto? Bueno, tenemos una línea de conceptos y herramientas, digamos que es la central de sistemas complejos, y una serie de patas de ciencia aplicada. La primera mucho más física, donde hablamos de sistemas cuánticos y sistemas fotónicos. Yo voy a hablar un poquito de sistemas fotónicos muy por encima, que es lo que os quiero contar, donde tenemos, bueno, con el puntero no se ve, tenemos un laboratorio muy bueno de lo mejor que hay en Europa para hacer fotónica de alta velocidad. Cuando hablo alto, hablo de 40, 50 gigahercios. Y luego tenemos una línea de vida y medio ambiente, donde aquí entra toda la parte de oceanografía, estudios de, ya veréis, todos variados, estudios de la vegetación del Mediterráneo, por ejemplo, estudios de señales cerebrales que he hecho con Fernando y Gianluca aquí, un artículo que publicamos hace poco, estudios de cosas de biología, de ecología, o sea, hay de todo un poco. Y luego tenemos un sistema, una última pata, que es sistemas sociales y sociotécnicos, que también involucra muchas cosas, desde estudio de movilidad de personas, desde competencia entre lenguas, de tráfico aéreo, estudio de retrasos. Hay uno que tiene una ERC Starting Grant para estudiar los retrasos aéreos basándose en la conectividad funcional del cerebro. Es curioso, pero está utilizando nuestras técnicas que sabemos para estudiar la conectividad del cerebro, para estudiar cómo prevenir los retrasos aéreos y todo lo demás. Y también tenemos un grupo que trabaja bastante en energías renovables. Como veis, hay de todo un poco, pero no somos para nada disjuntos. La interacción es muy amplia en el instituto. De hecho, casi nadie trabaja solo, no hay nadie que tenga un grupo propio. Aquí se trabaja por proyectos. Cuando se acabó ese proyecto, cada uno tiene sus intereses, pero puedo terminar mis proyectos de láser y dedicarme ahí a trabajar en algo de energía porque me interesa o porque lo que sé puede ser útil. Bueno, tenemos mucha variedad. Y tenemos un máster de física de sistemas complejos, que es un máster propio del instituto, pero que es un máster universitario nacional, donde tenemos del orden de 20 estudiantes al año, que es lo máximo que permitimos, y tenemos gente que vienen de todos lados a estudiar allí, y les enseñamos un poco de todo. Yo doy un curso de neurociencia, pero hay cursos de procesos estocásticos, de mecánica estadística, bueno, hay todas las cosas, las herramientas que necesitan para hacer un doctorado en estos temas. Bueno, entonces ahora voy a empezar a contaros cuál es esta idea que yo tengo para contaros hoy, porque dos motivos quiero contar estos. Uno es porque ocupó más de la mitad de mi vida, o he invertido más de la mitad de mi vida trabajando en este tema, o en estos temas, porque no es un tema único. Sobre todo porque lo hice con un buen amigo, un gran amigo, Ingo Fischer, que está al lado mío, que lamentablemente por una enfermedad grave que tiene, ya hace años que prácticamente no puede hacer investigación, o hace muy poca, y para mí fue una pérdida muy grande, porque no solamente éramos amigos, sino que éramos compañeros de trabajo, y durante muchos años trabajamos juntos, y pues hace 4 años que ya no vine a trabajar. Pero bueno, un poco en honor a él quería organizar un poco esto. Entonces, la historia empezó más o menos así. Ingo y yo nos conocimos más o menos a finales de los 90, y en el 96, en el año 2000, perdón, estábamos trabajando en temas de sincronización. ¿Y qué es sincronización? Bueno, Gianluca algo ya comentó. Cuando hay sistemas que hacen, o no, cuando hay sistemas que hacen cosas a la vez. A ver si, aquí tenía 2 ejemplos, si no me equivoco.
Este es un ejemplo de un público que está aplaudiendo en una obra, y estos son unos metrónomos, y veremos cómo evolucionan temporalmente ambos. Al principio cada uno va por su lado, pero la interacción hace que todo el mundo acabe haciendo lo mismo. Fijaros, los péndulos ya están todos haciendo exactamente lo mismo y la gente está aplaudiendo todas al unísono. ¿Por qué nos interesa? Bueno, creo que ya termina, pero igual. ¿Por qué nos interesaba estudiar esto? Bueno, porque la sincronización está por todos lados, no solo en el cerebro, en muchas situaciones se observa agentes o sistemas dinámicos que sincronizan su actividad. Y en particular nos interesaba porque nosotros estábamos trabajando, o empezamos a trabajar en el año 2000 en un proyecto europeo que llamaba OPUL, que es Optical Chaos Communication Using Laser Diode Transmission. Lo que queríamos hacer en particular era estudiar la sincronización entre láseres de semiconductor, y ya os contaré brevemente qué es, que funcionan en un régimen caótico para encriptar información. Es decir, queríamos esconder información sobre una cosa que es caótica, en la cual es difícil de visualizar que hay una información. Esto lo hicimos en un proyecto europeo que lo coordinamos desde Palma, y éramos 7 u 8 grupos europeos trabajando en esto. ¿Qué es un láser de semiconductor? Bueno, un láser de semiconductor desde el punto de vista matemático es básicamente un oscilador. ¿Qué es un oscilador? Una cosa que está cambiando, alguna variable está oscilando en el tiempo. En el láser en particular, cuando yo enciendo este láser, lo que veis básicamente es un punto de intensidad constante. Pues no es así. Cuando yo lo aprieto el botón de encender, el láser no se enciende a una intensidad constante, sino que adquiere una intensidad, luego baja, luego vuelve a subir, va oscilando, pero se amortigua y al final se queda constante. Lo que pasa es que lo hace en una escala temporal tan corta, de nanosegundos, que nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros esto es constante. Pero si uno es capaz de poner un detector con una precisión temporal suficiente, y lo tenemos, se puede ver perfectamente cómo el láser oscila. Pero este tipo de láseres, como esto, no tiene una luz caótica. La intensidad de la luz llega a un valor que no cambia en el tiempo, que es constante en el tiempo. Pero nosotros sabemos que si le ponemos un pequeño espejo aquí delante, a unos 10 centímetros, 20, 1 metro, lo que queramos, y parte de la luz que sale vuelve a entrar al sistema, entonces el láser deja de ser estable. La intensidad de la luz que sale ya no es constante, sino que empieza a cambiar irregularmente. ¿Cómo de regular? Pues aquí tenéis una traza temporal de lo que sería la intensidad de la luz en función del tiempo. Fijaros las escalas. Nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos. Es muy rápido. El sistema está oscilando de forma muy rápida, pero casi aleatoriamente. Si hago un zoom de esta parte y miro en una escala aún menor de unos 7 nanosegundos, fijaros cómo la intensidad de la luz está cambiando. Está cambiando en picos, en pulsos, muy rápidamente. Si esto depende un poco de cuánta corriente le aplico, tiene una batería de una cierta corriente, le da una cierta corriente al diodo que está aquí adentro, que es el láser. Si le cambio esa corriente, incluso puedo lograr una situación en la cual el sistema es caótico, pero ya no tiene estas bajadas aquí tan pronunciadas que tiene aquí, sino que está todo el rato. Esto, si uno se lo muestra a alguien de física, dice, esto es un ruido blanco, es una cosa totalmente aleatoria. Pues no lo es caótica, que es casi un ruido, pero no llega. Entonces, ¿qué nos interesaba hacer con esto? ¿Qué nos interesaba? Bueno, primero, de sincronización. En tema de sincronización se ha trabajado durante muchos años. De hecho, hay una de las primeras estudios que le hicieron Pecora y Carroll, muy interesante, en el año 90, donde ya mostraban distintos tipos de sincronización. O sea, yo puedo tener 2 ondas, como las que hoy nos contaba Gianluca hace un rato, que están totalmente distintas a medida que evoluciona en el tiempo. Y si yo dibujo una frente a la otra, en vez de temporalmente, en vez de cada una en función del tiempo, pongo para cada tiempo, esto vale una, esta vale la otra. Entonces hago esto. Para otro tiempo, esto vale una, esta vale la otra. Y así genero este espacio, que es el espacio X1, X2, donde veo que todo es una maraña. Como todo es una maraña, aquí no hay ningún tipo de sincronización entre ellas.
Luego las acoplo, por ejemplo, como contaba Gianluca, si se acoplan entre sí, pues pueden empezar a parecerse un poco. Y aquí ya veis que las amplitudes no son iguales, pero lo que es la fase entre ellas es bastante buena. Entonces, de lo que teníamos una maraña, ya empezamos a tener como un círculo aquí que indica que en fase sí que están sincronizadas, como explicaba también Gianluca hoy. Si subo un poco más la intensidad, ya veo que son idénticas. Las dos hacen exactamente lo mismo y cuando dibujo una variable en función de la otra, tengo una línea a 45 grados. Es decir, las dos hacen exactamente lo mismo a todo tiempo. ¿Cuál era nuestra idea? Bueno, este fue el primer artículo que yo publiqué en el año 96, fijaros, la mayoría de vosotros no habían nacido. Con mi amigo Pere Colet, que trabaja aún en el instituto con nosotros. Priscila era una investigadora aquí en Madrid que falleció hace ya unos cuantos años. La idea era la siguiente. Yo tengo mi láser con mi espejito enfrente y yo sé que hace una salida de intensidad de la luz que es caótica, una cosa como esta. Y tengo un receptor y voy a intentar que mi emisor y mi receptor se sincronicen. Es decir, que lo que sale de aquí y lo que sale de aquí se parezca mucho entre sí. Esto me lo indica esta línea a 45 grados, donde la intensidad de la luz o la potencia óptica o la variable que queramos llamar es la misma en los dos. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿O qué hacíamos? Le poníamos una señal, pequeñita esto, o sea, perturbábamos esto con una señal que era lo que yo quería transmitir, tan pequeña que apenas se podía distinguir. Que de hecho no se distingue, porque en una portadora caótica un poquito de cambio en la amplitud no significa absolutamente nada. Pero este láser, que es el receptor, lo que hace es sincronizarse a la portadora de la señal, no a la perturbación. Entonces, como yo a la entrada tengo la señal con mi información y a la salida tengo solo la señal, cuando resto, recupero la información. Y entonces esto era una manera de transmitir información sobre una portadora, en vez de una portadora normal, periódica, sobre una portadora caótica. De esto surgió un artículo, el único artículo que tengo en Nature, la verdad, y no es mucho mérito mío, pero el primer experimento que hicimos en la ciudad de Atenas, que fue el resultado del proyecto europeo, donde hicimos una transmisión hasta 100 y pico de kilómetros, utilizando portadoras caóticas y encriptando información sobre esa portadora. Pues en esta época estábamos trabajando muchísimo en este tema. Era un tema, aquí tenéis, por ejemplo, los resultados. Aquí tenéis el mensaje que poníamos. Este es el mensaje. Aquí tenéis la portadora, donde uno no ve absolutamente nada de esto. Y este es el mensaje que recuperamos al cabo de 100 kilómetros de transmisión. O sea, el sistema era bueno, funcionaba y, bueno, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Nada es perfecto, ya sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estábamos estudiando esto con Ingo. En ese momento había ido a hacer una estancia en Japón y había empezado a estudiar con más detenimiento los láseres acoplados con realimentación óptica. Entonces, que cuando yo tengo un láser, le pongo un espejo y parte de la luz me vuelve, pues la luz, como ya os conté, es bastante aleatoria. La intensidad de la luz cambia con el tiempo. ¿Qué pasa si yo ahora lo acoplo? Todo es un experimento, con lo cual aquí hay divisores de haces, hay aislantes ópticos, porque la luz tiene que ir de un sitio al otro. Acordaros que yo voy de un maestro o de un emisor a un receptor. O sea, tengo que aquí poner algo que no me permita la luz que vuelva, esto se llama aislante óptico, entonces la luz solo puede viajar en esta dirección, llega al otro láser y el segundo láser me genera una onda que es idéntica prácticamente. Ya se sincronizan, ya lo sabíamos esto. Esto es un experimento, esto no es un modelo. Lo que yo mostré antes era un modelo, el modelo es perfecto. El experimento tiene una cierta dispersión, no es perfecto, pero la sincronización es alta. Así que, Ingo y yo teníamos un proyecto juntos. Además del europeo, teníamos un proyecto de colaboraciones que tiene, creo que es del ministerio, esto es para ir, no sé si en el ministerio o del CSIC, para ir a hacer estancias entre dos grupos de investigación de un par de semanas. Así que, como estábamos con esto, yo me fui a Darmstadt, fue mi primera visita, a colaborar para hacer exactamente este tipo de estudios, profundizar un poco más, y Ingo tenía un estudiante que se llama Tilman Hale, que estaba haciendo estos experimentos. Yo, como no tengo ni idea de física experimental, o sea, no me dejaban tocar nada, pero yo estaba ahí, dando la lata. Pero resulta que lo más importante que necesitábamos era que
tener el aislante óptico, es decir, que la luz funcionara de un sitio al otro y no volviera para atrás, porque entonces eso altera completamente el experimento. El aislante óptico, que es este dispositivo que estaba aquí, que era el único que tenían, estaba roto. Con lo cual yo llegué y cuando fuimos a montar cuando fueron a montar el primer experimento, se acabó, ya no había más nada que hacer, porque eso no funcionaba, no había forma de comprar otro en 2 semanas, con lo cual 2 semanas de vacaciones en Darmstadt, o se nos ocurría otra cosa. Así que, bueno, dijimos, bueno, ya estamos de perdidos en el río, ¿qué hacemos? Bueno, pues si no tenemos aislante óptico, vamos a acoplarlos entre sí, pues es lo único que se nos ocurrió. Pero ¿qué podría esperar uno de esto? Pues absolutamente nada. Dijimos, bueno, si uno es estable cuando está solo, cuando lo acoplo con otro seguirá igual de estable, no pasará nada. Básicamente pusimos enfrentados 2 láseres así y queríamos ver qué pasaba. Hay una cosa importante en todo esto, que el acoplamiento no es instantáneo, porque aunque la luz es muy rápida, las variables que caracterizan a los láseres semiconductor son también muy rápidas, en escalas de nanosegundos o subnanosegundos. Eso quiere decir que cualquier tiempo de interacción, como lo que pasa entre las neuronas, que sea mayor que el tiempo propio de mi láser, que acordaros que os dije que es como un oscilador amortiguado. Si el tiempo característico sería la distancia entre 2 picos de la luz cuando enciendo mi láser, es menor que el tiempo de conexión entre los dos, entonces el sistema, el acoplamiento deja de ser instantáneo. Y entonces, ¿cómo era el comportamiento de estos 2 láseres que acoplábamos mutuamente y los teníamos a 1 metro de distancia? Pues curiosamente, muy parecido a un láser con un solo espejo. Aquí tenéis, este es el láser emisor y este es el láser receptor. O sea que cuando los acoplamos, que creíamos que no iba a pasar nada, porque no imaginábamos que el acoplamiento fuera tan importante para variar tanto la dinámica de una cosa que es muy estable, vimos pulsos de intensidad, es decir, la intensidad óptica hacía pulsos, y estos pulsos eran inducidos por el acoplamiento, porque los acoplaba uno frente a otro, porque si cambiaba un poquito la dirección ya no se veían más. Tenían que estar perfectamente alineados uno contra otro. La dinámica que hacía, es decir, el tipo de oscilaciones que había, era causada por la inyección de uno contra el otro, que era muy parecido a lo que veíamos en el espejo. El otro era un espejo donde la luz volvía. Estos son 2 láseres muy parecidos, pero también veíamos sincronización. Fijaros, ¿qué diríais? Que está súper sincronizado esto. Los 2 están haciendo lo mismo. Esto es lo que nos parecía. Incluso a escala de subnanosegundos. Es decir, la sincronización era muy, muy buena, muy alta. Pero hay un truco aquí. Y es que para poder mostraros que las 2 series sean tan iguales, no las puedo tener juntas. Las tengo que desplazar una respecto a la otra. Cuando hago la función de correlación, que me dicen cuán parecidas son las 2 a tiempo cero, me sale que prácticamente no tienen nada que ver entre sí. Que se parecen mucho si yo muevo una respecto a la otra. ¿Y cuánto la tengo que mover? Pues el tiempo de vuelo entre una y otra. Es decir, 2 láseres que están acoplados uno frente al otro y que están sincronizados, no pueden sincronizarse a tiempo cero. Es decir, no pueden hacer los 2 lo mismo a la vez. Están así todo el rato. Uno hace una cosa, el otro lo hace después, pero nunca llegan a una cosa en la cual los 2 hagan lo mismo todo el tiempo. Lo que en física decimos que ha pasado es que hay una ruptura espontánea de simetría. ¿Por qué? Porque los láseres son idénticos. ¿Por qué vamos a esperar que hagan cosas distintas si son idénticos entre sí? Bueno, la solución en la cual aquí habría un pico en tiempo cero existe, pero es inestable desde el punto de vista matemático. Por eso no lo vemos en el experimento. Entonces, lo que vemos en el experimento es que estas 2 series se parecen mucho cuando yo muevo una respecto a la otra, 3 nanosegundos y pico o 4, que era el tiempo de vuelo entre los 2 láseres. Y así sí que se parecen mucho. En realidad, cuando uno calcula la función de correlación cruzada, que me dicen dónde se parecen más las 2 series, salen picos a más o menos n veces el tiempo de vuelo. Este será 1 vez, este será 2 veces, 3 veces, y así se va repitiendo. Cada vez menos, cada vez están menos sincronizados, pero lo curioso es que no están sincronizados a cero.
Así que esto lo publicamos junto con Wolfgang Elsasser, que era el jefe del grupo cuando Ingo estaba en Darmstadt, Tilman Hale y Josep Mulet, que era mi estudiante de doctorado, en el año 2000. Lo curioso es que esta solución no es estable para muchos sistemas dinámicos acoplados, no solamente para los láseres. Casi cualquier sistema dinámico que uno acopla con retraso no le sale en fase, no le sale sincronización a tiempo cero. Aunque sincronizan, no se sincronizan a tiempo cero. Y eso es llamativo, o al menos uno esperaría que esa solución pudiera estar. Y luego vamos a ver por qué creo que es importante, o creíamos que era importante que pudiera estar. Entonces nos preguntamos, ¿hay alguna manera de estabilizar esta solución a tiempo cero? ¿Podemos hacer esto? Bueno, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener 2 pongo 3? Entonces hicimos eso. Pues pongamos 3. En vez de tener 2, pongo 3. Acoplados con una misma intensidad, una misma constante de acoplamiento que llamamos K y con un mismo tiempo que llamo tau. Por ejemplo, 3 nanosegundos y medio aquí, otros 3 nanosegundos y medio aquí, y tengo estos 3 láseres acoplados entre sí, uno frente al otro. Y todos interactúan con todos en esta línea. En esta línea. ¿Y qué pasó? Pues algo que no nos esperábamos, la verdad. Este es el láser 1 y el láser 3, los que están más alejados de la cadena. Y pueden estar casi tan alejados como queramos. Esta es la traza temporal medida experimentalmente. Esto está medido en nanosegundos. De la dinámica de los dos láseres, del 1 y el 3. Fijaros lo parecidas que son entre sí. O sea, el 1 y el 3, que están separados a 2 metros de distancia, se sincronizan perfectamente y cuando pongo 2 separados a 1 metro, no hay caso, no se sincronizan. Pero eso no era todo lo más importante, porque uno podría decir, por supuesto que se van a sincronizar, porque el del medio manda, es como un director de orquesta. Entonces, si yo le digo a los de los lados lo que tienen que hacer, pues lo van a hacer. Pues no es así. No es así. No hay un director de orquesta. El del medio está retrasado respecto a los otros dos. De hecho, cuando uno mira las correlaciones entre el láser 1 y el láser 2, o el láser 2 y el láser 3, entre este y este, o entre este y este, sale lo mismo que nos salía cuando teníamos 2, que no están sincronizados a fase 0. Y además, esta pequeña diferencia que se ve en los máximos indica que el del medio está por detrás de los otros dos. O sea que lo que ha surgido es un comportamiento emergente, que es también muy típico de los sistemas complejos. Hay un comportamiento emergente debido a la interacción entre estos 3 dispositivos. Esto lo publicamos en el año 2006, en una colaboración donde ya participó más gente. Raúl fue un estudiante de doctorado mío también. Javier era estudiante de Jordi, gente de la Politécnica de Cataluña. Y Mijail era estudiante de Ingo en Darmstadt todavía. Ya en ese momento a mí me picaba el tema de las neurociencias. Sabía muy poco, la verdad, un poco menos que ahora, pero no mucho menos que ahora, porque ahora también sé muy poco. Pero yo ya pensaba, ¿y esto pasará en neuronas también? Y entonces, como yo no sabía poco de modelos también, se me ocurrió coger un modelo, quería coger un modelo que fuera medio caótico, entonces cogí un modelo de los que se llaman termorreceptores, de células termorreceptoras o neuronas termorreceptoras, que hacen disparos, así burst, como estos que están aquí. Y entonces cogí 3 y las empecé a acoplar. Primero lo hice con 2, me salía lo mismo que los láseres, y puse 3, y lo que vemos es que cuando miro la 1 y la 3, que son las que están alejadas, más alejadas entre sí, hay un máximo de correlación. Y cuando miro la 1 y la 2 o la 2 y la 3, el máximo no está en 0. Exactamente igual que con los láseres. O sea, esto tiene que ser un comportamiento general, no puede ser algo particular de los láseres. Esto es una cosa general. Entonces pensamos, bueno, ya os digo, sabíamos muy poco de neurociencia. Dijimos, pero esto podría ser relevante para la sincronización cerebral porque sí que sabíamos que había experimentos de gente muy importante que hablaban de sincronización a tiempo cero en el cerebro. Aunque, como las primeras veces que hablamos con Fernando, incluso con Ernesto Pereda, hasta ese momento la gente decía que cuando había sincronización a tiempo cero, decía esto es espúreo, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque las neuronas que no están cercas entre sí tienen que mandar información unas a otras y si no es instantáneo, pues no puede haber sincronización a tiempo cero. Bueno, esto es lo que la gente creía
Y en general decían, esto hay que quitarlo porque viene de la misma fuente y es el conductor que dice lo que tienen que hacer los otros, etcétera, etcétera. Entonces, había unos trabajos muy interesantes de Walsinger, para mí uno de los neurocientíficos más brillantes que he conocido y con el cual tengo una muy buena relación, de los años 90, anterior a la que nos hacían, donde decían que incluso en presencia de retrasos de acoplamiento sustanciales, diferentes áreas corticales muestran una sincronización isócrona a, quitarle la S, fase cero. Es decir, que ellos ya veían, haciendo medidas con electrodos, que había áreas del cerebro que estaban muy distantes entre sí, muy distantes. ¿Qué quiere decir? Las neuronas disparan a milisegundos. Si yo las tengo a 20, 30 milisegundos, eso es mucha distancia. Y sabían que áreas que estaban separadas por 30, 40, 50 milisegundos podían oscilar a la vez a tiempo cero. Y no había una explicación de por qué pasaba esto. Bueno, ¿a qué estaba relacionado esto? Seguro que vosotros habéis escuchado hablar del feature binding o la percepción coherente. Es decir, cuando nosotros miramos un objeto, no lo vemos por par, no vemos primero el color, después la forma, después no, lo vemos todo a la vez. Pero esa información no se procesa toda en la misma parte del cerebro. El color se procesa en un sitio, la forma, la posición espacial en otra, etc. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para integrar toda esa información y verla de forma coherente, todo a la vez? Bueno, pues este era el ejemplo típico, esto está en un artículo de Scholarpedia de Walsinger, que se llama Binding by Synchrony, donde dice que las neuronas separadas, que están separadas espacialmente en el cerebro, que responden al color, por ejemplo, al verde, al azul o al blanco, a los contornos, orientaciones, a la textura, etc. Y su hipótesis es que cuando los rasgos proceden de un mismo objeto, en este caso de la mujer, estas neuronas disparan al mismo tiempo y en la misma manera, o sea, están sincronizadas. Esto sería lo que viene de la mujer, esto sería lo que viene del perro. Si las neuronas disparan al mismo tiempo y de la misma manera, entonces percibimos una unión de todos los rasgos que caracterizan al objeto. Bueno, esto ya nos parecía interesante, porque ahora estaba, ¿quién explica esto? ¿Qué mecanismo es capaz de explicar eso? Bueno, primero, perdón, que se me coló no debería estar ahí. Bueno, primero, ¿por qué queremos hacer un modelo del cerebro? Ya tenemos los resultados experimentales, ¿para qué queremos hacer un modelo? Bueno, hay muchos motivos, por suerte, por qué queremos hacer un modelo. Primero, si el modelo es adecuado, nos permitirá, entre otras cosas, acceder a todas las variables de las neuronas que pongamos en nuestro modelo. Eso incluye potencial de membrana y todas las corrientes, algo que nadie experimentalmente puede hacer. Primero, experimentalmente, neuronas individuales se pueden medir una, o dos, o tres a la vez, pero no los miles de millones que hay. Luego uno usa electrodos extracelulares, pero entonces ya no ve una, ve varias neuronas a la vez y ya no distingue la influencia de una a la otra, o es más difícil. O sea que el modelo, si es bueno, tiene sus ventajas. También nos permite estudiar neuronas del tipo inhibitorio, porque las que se detectan normalmente utilizando electrodos son las excitatorias, por la forma que tienen. Las neuronas inhibitorias son casi de forma morfología bastante circular y entonces el campo que genera es cero. Entonces no se ven, son difíciles de ver. Entonces para verlas hay que hacer muchas veces pincharlas para mirar su actividad. En el modelo las tenemos todas y podemos caracterizarlas a todas. Nos permite hacer predicciones en situaciones distintas que quizás no se han considerado en el experimento. Esto podría guiar al experimentalista a continuar su investigación y no hacer todo el tiempo prueba y error, ¿no? Porque cuando uno trabaja con animales, tampoco quiere, aunque sean ratones, tampoco uno quiere matar 50 ratones para probar algo. Si uno tiene algún apoyo que le indica que quizás si va por esta línea es mejor, pues los experimentos están mucho más guiados. ¿Cuándo consideramos que un modelo es adecuado? Bueno, sobre todo cuando es capaz de reproducir observaciones experimentales, al menos cualitativamente, porque cuantitativamente es importante. Como ya se dijo muy bien en la charla anterior, somos incapaces de simular al cerebro como un todo. Solo podemos aproximarnos y dar unas ciertas... Y en muchos casos tenemos que tener bien ajustados los datos, los parámetros con datos experimentales, algo que también ya Luca mencionó, que nosotros también hacemos, estamos trabajando en sistema visual, y ahí tenemos del orden de 250.000 neuronas, y ajustar las conectividades, a pesar de que tenemos toda la estructura de conexiones y demás de experimentos ratones, luego en el modelo hay que hacer ajustes a los datos experimentales con herramientas de Machine Learning y demás, para que el modelo sea lo más parecido a la realidad posible.
Entonces esto haría, ¿será el modelo una reproducción perfecta del experimento? Nunca, jamás, nunca. Pero es importante conocer sus limitaciones y no caer en conclusiones erróneas. El modelo nunca será perfecto, pero sí que nos puede ser de mucha utilidad. Así que la gente se preguntaba cómo pueden dos conjuntos neuronales distantes sincronizar sus disparos con retardo cero, incluso en presencia de retrasos no despreciables cuando interactúan entre ellos. Entonces esta sería la idea. Yo tengo dos ROIs, regiones de interés, acoplados con una cierta intensidad, además están acoplados de ida y vuelta, y las dos están haciendo lo mismo, pero este acoplamiento no es instantáneo, sino que tarda un cierto tiempo, pero las dos hacen lo mismo. Nosotros teníamos nuestro artículo en láseres con esa pequeña simulación neuronal, que era un apartado insignificante, digamos, de la revista, fue solamente por una curiosidad que yo insistí en ponerlo, pero se lo enviamos a Wolf Singer, que no le conocíamos casi de nada, pero sabíamos que él sabía de este tema. Y entonces le escribimos y le contamos. Wolf es una persona muy ocupada, extremadamente ocupada, y no nos hizo ni caso durante un tiempo. Pero al cabo de un mes, cuando nosotros ya habíamos enviado el artículo a publicar, nos contestó y estaba muy entusiasmado con la idea. De hecho, nos invitó a Frankfurt, dimos una charla allí, y posteriormente, para continuar este trabajo, vino un estudiante suyo que se llama Gordon Pipa, que ahora está en Osnabrück, que es profesor de allí, vino a Palma 3 meses a terminar de desarrollar las ideas que teníamos en mente. Porque él sí que sabía de neurociencia, cosa que nosotros no sabíamos. La pregunta era, ¿cuál es el sustrato físico y anatómico que da esta sincronía a tiempo cero? Entonces había algunas ideas, hay gente muy buena trabajando en este tema, y ya había gente que decía, bueno, hay conexiones córtico-corticales, son importantes para la sincronización, las conexiones inhibitorias pueden ayudar, las que llaman gap junction, que son las conexiones directas, que no son químicas, sino que son eléctricas, también ayuda a que haya sincronización a tiempo cero. Las redes complejas, todo esto potencia la sincronización, pero cuando yo las tengo alejadas, todas estas ideas son muy difíciles de que me lo expliquen. De hecho, había un artículo o dos artículos en revistas muy importantes en Nature, fijaros, en Nature y en los Proceedings of the National Academy of Science, donde postulaban que una red de este tipo, es decir, una excitatoria y una inhibitoria, dos grupos de excitatoria e inhibitorias conectados de una determinada manera, pueden sincronizarse a tiempo cero. Porque dice que las neuronas inhibitorias facilitan la aparición de doble pulsos y cuando el tiempo de conexión coincide con esa distancia, pues puedo hacer que disparen a tiempo cero. Pero claro, eso es una situación muy específica, no vale para cualquier tiempo. Tengo que ajustar muchos parámetros del problema. Creíamos que la idea que teníamos nosotros podía ser más sencilla y quizás más realista que intentar imponer estas condiciones. Así que intentamos generalizar nuestras ideas de los láseres a las neuronas y empezamos como siempre. Vamos a empezar con lo más fácil. Cojamos 3 neuronas, porque si no funciona en esto ya nos podemos olvidar. Si con 3 neuronas no funciona, olvídate. Entonces lo que hicimos fue tomar 3 neurones, alfa, C y beta, que las conectábamos bidireccionalmente, con una cierta intensidad y con un cierto tiempo de retraso entre ellas. Lo mismo que habíamos hecho para los láseres y el primer boceto que yo había hecho para las otras neuronas. Pero hay que tener en cuenta que los láseres son osciladores y las neuronas son sistemas excitables. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo no hacen nada y de golpe hacen un disparo. Los láseres no son así, el láser está todo el tiempo emitiendo luz. Además, cuando yo acoplo los láseres, el acoplamiento es continuo, porque como lo hay luz todo el tiempo, se están influyendo constantemente uno con el otro. Las neuronas no. Las neuronas solo se influyen cuando hacen un disparo. Así que las neuronas se acoplan con sinapsis químicas, que es un acoplamiento de impulsos. Cuando no hay pulsos, las neuronas están como desconectadas entre sí. O sea que no es una conexión continua. Con lo cual, nada garantizaba que lo que veíamos en los láseres pasara aquí, porque los sistemas son bastante distintos. Bueno, aquí rápidamente también utilizamos, como eran solo 3, pues nos podíamos dar el lujo de simular el Hodgkin y Huxley, que contiene una ecuación diferencial para el potencial de membrana, con 3 corrientes, una de sodio, una de potasio y una que involucra a los demás iones, cloro, magnesio, todos los que puedan estar, una corriente exterior y una corriente sináptica para conectarlas. La corriente sináptica la modelamos con estas funciones, que llaman funciones alfa a veces, la parte matemática no tiene mucha relevancia, pero lo que es importante es que la corriente sináptica tiene un tiempo de retraso, es decir,
Cuando hago una sinapsis no la hago instantáneamente, la hago un tiempo posterior que depende cuánto tarda la señal en llegar de aquí a aquí. Y ahí poníamos unos 15 milisegundos, 10 milisegundos, que es mucho más que la dinámica propia de la neurona, que está en la escala del milisegundo, de un milisegundo. Aquí tenéis un poco la función que conecta las dos neuronas. Ya os voy a contar que si eso funciona, pues hay que avanzar, porque nadie te va a creer esto, ningún neurólogo o neurocientífico te va a creer el modelo de 3 neuronas, obviamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a mantener 3 neuronas, pero en lugar de poner un solo tiempo, vamos a poner varios, como si se conectara por muchos axones. Y ya veremos lo que pasa. Entonces, básicamente podríamos tener un acoplamiento con un cierto tiempo fijo o una distribución de tiempos de acoplamiento entre ellas, para hacerlo un poco más rico. Cuando empezamos, entonces hacemos la simulación. Vamos a hacer la simulación. Elegimos unos parámetros de las neuronas que me da un cierto régimen de disparo. Disparaban a 68 Hz. El modelo de Hodgkin y Huxley dispara típicamente espigas a esta velocidad o a esta frecuencia. Cada neurona, cuando inicializamos la simulación, la poníamos en una fase distinta, porque si las ponemos a todas iguales, pues esas van todo el tiempo haciendo lo mismo, y esto no queríamos. Entonces, cada una tenía sus condiciones iniciales diferentes. Luego variamos la forma de la sinapsis, los tiempos de subida y bajada de sinapsis, para ver si esto influenciaba. También probamos neuronas excitatorias e inhibitorias, hicimos bastante pruebas. Y lo que siempre veíamos es que había una autoorganización hacia una sincronización de espigas de las neuronas externas. Y aquí lo tenéis dibujado. Cuando yo arranco la simulación, las neuronas están desconectadas, esta dispara en otra fase y esta en otra. Aquí las acoplo y al ratito que están acopladas se ponen las dos de afuera en fase y la del medio fuera de fase. Tal y como veíamos en los láseres. Y esto era cierto para acoplamientos excitatorio-excitatorio o inhibitorio-inhibitorio, distintas funciones alfa, era muy general. Cuando nos preguntamos si era una consecuencia de que teníamos un solo tiempo de acoplamiento, pues puede ser, porque tú estás favoreciendo mucho esto. Entonces pusimos esta distribución que os conté, y además tomamos estas distribuciones de tiempo de distintas formas, que tuvieran un decaimiento exponencial, es decir, que había muchas cortas y muy pocas de larga distancia, que tuvieran una especie de gaussiana, donde el tiempo medio era de un cierto valor, pero hay tiempos distintos alrededor, o de que fueran básicamente todos más o menos iguales. Y lo que veíamos era lo siguiente: cuando yo dibujo el tiempo medio que hay de separación entre las dos neuronas, el tiempo que tarda la señal en ir de una a otra, y lo pongo en esta escala, que va de 0 hasta 14 milisegundos, y en este lado pongo la forma de la distribución, veíamos que esto caracteriza cuán sincronizada está. Cuando vale 1 quiere decir que están muy sincronizadas, cuando vale 0 están muy poco sincronizadas, y lo que veíamos era que mayoritariamente había toda una zona donde la sincronización era muy alta. Independientemente que haya un montón de tiempo, la cosa seguía aguantando. Había 2 regiones que no se sincronizaban directamente, no es que se sincronizaban en otra fase, simplemente no se bloqueaban entre sí, es decir, no podían seguirse una a la otra, pues esto también es de esperar. Pero había un plató importante donde se veía esto. Bueno, como dijo Gianluca, tenemos que avanzar. ¿Qué pasa cuando pongo poblaciones? Y ahí ahora sí que la gente empieza a creerte, pues si ahora pongo poblaciones de neuronas, ya no estoy hablando de una neurona o de 3, estoy hablando de cientos, hemos puesto 4.000, esto es un ejemplo de 4.000 neuronas descritas por el modelo de Leak, Integrate and Fire, que ya nos habló Gianluca, acoplados con un cierto tiempo de retraso D, es decir, no se acoplan instantáneamente. Y aquí tenemos 80 excitatorias, este es el modelo que propuso Brunel en el año 2000 y nosotros también lo usamos. ¿Y qué veíamos? Bueno, lo que veíamos es lo siguiente. Primero, por una pregunta que se hizo antes, la conexión externa la tomamos aleatoriamente entre neuronas excitatorias, porque las conexiones de largo alcance suelen ser excitatorias, no suelen ser inhibitorias. Las inhibitorias son de corto alcance. Entonces, conectamos de aquí a aquí conexiones excitatorias con un retraso de 15 milisegundos. Acordaros que esto dispara a 68
hercios, que es más o menos este tiempo, ¿no? En tiempo es más o menos 14, 15 milisegundos. Y además, a cada neurona le pusimos parámetros distintos. A cada neurona le hacíamos llegar un ruido, una corriente distinta, que era ruido, distinta a cada una de ellas. O sea, se lo poníamos difícil al sistema, a ver si era capaz de sincronizar. Y además más realista, porque como bien decía Gianluca, cuando yo tengo una población nunca está aislada, siempre le están llegando pulsos de otras poblaciones que yo no estoy considerando. Entonces no me puedo olvidar de eso. Entonces el primer ejemplo que os muestro es, conecto la 1 con la 3. Olvidaros de esta es como si no estuviera. Y aquí pongo en este dibujo, un punto es cada vez que una neurona, aquí tengo 100 neuronas y aquí tengo 100 neuronas. Cada vez que una neurona de esta población hace un disparo, le pongo un puntito. Entonces esto me indica cuándo dispararon. Lo que podemos ver es que todas las neuronas de las poblaciones 3 disparan más o menos al mismo tiempo. Están sincronizadas entre sí, están conectadas prácticamente a tiempo cero, porque están todas en la misma población, están muy cerquita. Todas disparan más o menos al mismo tiempo con la frecuencia que toque. Cuando miro la población 1, lo mismo. La población 1, las que se ven aquí más difuminadas son las inhibitorias, estas son las excitatorias. Y ahora os pongo una línea que os ayude a ver cómo están sincronizadas las poblaciones 1 y 3. Cuando la 1 dispara, la 3 está callada. Cuando la 3 dispara, la 1 está callada. Y cuando la 3 está callada, la 1 dispara. Si miro las correlaciones, claro, si miro la 1 con la 2 o la 2 con la 3, no tiene sentido porque esta población está desconectada. Pero si miro la 1 con la 3, que son estas dos, no hay correlación a tiempo cero. Es exactamente lo que veíamos con los láseres, con las 3 neuronas, con las 3 neuronas de tiempo distinto y ahora mucho más claramente en poblaciones de neuronas. ¿Qué pasa cuando agrego la otra población? Ahora las acoplo como hacía con los láseres. La 1 con la 2, la 2 con la 3 y la 1 con la 3. Y luego os pongo las líneas que os ayuden. Bueno, por supuesto, nada es perfecto, porque aquí hay ruido, hay heterogeneidades, pero fijaros, cada vez que la 1 dispara, la 2 está fuera de fase y la 3 está en fase. La 1 dispara, la 2 está fuera de fase y la 3 no es perfecto. Fijaros la correlación cruzada o las coincidencias. No está exactamente en cero. Está un poquito a la izquierda. ¿Pero cuánto? 2, 3 milisegundos. El tiempo de aquí a aquí son 30 milisegundos. Con lo cual este desfasaje que hay es mínimo comparado con el tiempo total. Mientras que la 1 y la 2 y la 2 y la 3 tienen correlación cero. O sea que la 1 y la 2 y la 2 y la 3 se comportan casi como si estuvieran aisladas. Mientras que la 1 y la 3 se comportan idénticamente gracias a que tengo este elemento en el medio que no domina la dinámica pero que colabora para generar este sistema emergente. Pues luego la pregunta que hicimos es, bueno, ¿y ahora esto qué? ¿Es este esquema de 3 poblaciones acopladas está en algún sitio en el cerebro? Y si lo es, ¿tiene algún papel específico? Bueno, ya os dije, yo sabíamos poco, vino Gordon y ahí discutimos. Si miro la corteza cerebral, hay un paper muy interesante de Spons y Cotter del año 2004, donde hace es mirarse los ROI de la corteza cerebral del macaco y ver cómo están conectados entre sí. Y entonces se encuentra que dependiendo del ROI hay muchos tipos de conexiones posibles, pero las básicas son que un nodo reciba conexiones de otros dos, que un nodo reciba conexión de uno y este reciba conexión de otro, que este es igual a este, no. No, este es 1 mande a 2, que haya bidireccional y unidireccional. Bueno, aquí está el nuestro. ¿Dónde estaba? Aquí. Este es el nuestro. El del medio bidireccionalmente con el de afuera y bidireccionalmente con el de afuera. Entonces la pregunta es, yo tengo toda esta descomposición en motivos distintos en la corteza cerebral. ¿Cuál es la más abundante de todas? ¿Cuál es la más relevante? Curiosamente, la que encuentran como más relevante es exactamente la que nosotros vemos. Aquí lo tenéis. ¿Cuántas conexiones de este tipo hay respecto al total? Pues claramente eran las mayores. Es decir, que en las conexiones corticales de la corteza visual ya hay
una conectividad que favorece nuestra propuesta, que no teníamos ni idea nosotros, yo os lo digo. ¿Y cuáles son los otros que son muy potentes? Pues el 6 y el 4. Fijaros el 6. Tiene una bidireccional y una direccional hacia aquí, o sea, es muy parecido. La única diferencia es que falta esta conectividad que está aquí. Y el 4, otro tanto de lo mismo. O sea que al final, lo que parece ser relevante es que tengamos 3 áreas, de las cuales una esté en el medio y 2 de alguna manera se conecten con ella. ¿Y el esquema este es fisiológicamente plausible? Además de la corteza, bueno, también sabemos que el tálamo es la principal unidad de transmisión de información sensorial al corte y tiene conexiones bidireccionales. Sabemos que el tálamo, la información llega al tálamo y del tálamo se distribuye, pero no solamente va a áreas corticales superiores, sino que la información vuelve. Y además había un artículo muy interesante de Contreras, que era bastante antiguo, el año 96, donde tenían el siguiente experimento. Si medían en tálamo, ponían electrodos en el tálamo, creo que era del ratón esto, si no me equivoco, o de una rata. Si tenían el tálamo intacto, cuando la corteza está, cuando el animal está sano, digamos, no le hacemos nada, los electrodos que ven en el tálamo están bastante sincronizados, ¿lo veis? Muy bien sincronizados. Pero si yo ahora hago un corte en la corteza, aquí, esto afecta al tálamo y se me desincronizan. Es decir, si yo hago un corte en la corteza, afecto al tálamo. Pero, si yo ahora mido en la corteza, cuando no hago nada, cuando el animal está intacto, se ve perfectamente sincronizado. Cuando corto en la corteza, un trocito, prácticamente todo está perfectamente sincronizado, excepto en el medio, que es donde hago el corte, que es donde estropeo el tejido. Pero fijaros que los que están más alejados siguen perfectamente conectados. Eso quiere decir que la conexión cocórtico-cortical no es la relevante, que muy probablemente el hecho de que estos estén sincronizados es porque van por el tálamo y vuelven. O sea, esto de alguna manera daba soporte a la idea que teníamos, que el tálamo podía ser la unidad que retransmitía esta información que necesitábamos en el modelo. Luego también vimos que en el hipocampo podía hacerse, etc. Esto, como dijo bien Fernando, lo publicamos en PNAS en el año 2008, con Leonardo, que recién llegaba para empezar la tesis, Raúl, que la estaba terminando, y este es Gordon, que había venido de Frankfurt. Para terminar, solamente contaros esto, en el año 2013, para mí 3 de los más importantes investigadores que hay en neurociencia, Busacki, Logothetis y Singer, escribieron este perspective en la revista Neuron, hablando del tamaño del cerebro, scaling brain